Buenas tardes, hermanas del grupo de damas de la Iglesia Bíblica El Camino. Les saluda Marta Guzmán desde la ciudad de Orizaba, México. Vamos a disfrutar la narrativa ilustrada del final del libro de Génesis. José vive en Egipto como gobernador y ahora su hermano Benjamín también está como siervo de José. Y el resto de sus hermanos afligidos por su hermano menor que no podrá regresar a la casa de su padre Jacob. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: Salgan todos los de aquí. Entonces se puso a llorar tan fuerte y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José le dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Cuando ellos se acercaron, él les dijo: Pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Adonai, el Señor, me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Recordemos que José recibió el nombre de Sabnat Paneah, que significa revelador de secretos o sustento de vida. Y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes, vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Pronto, vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado, y le dijo el faraón a José: Di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán y que me traigan a su padre y a sus familias. Ordénales que de aquí de Egipto lleven carretas para traer a sus mujeres y niños y también al padre de ustedes. Los hijos de Israel lo hicieron así. José les dio las carretas que el faraón había ordenado y alimentos para el camino, y también les dio ropa nueva para cambiarse. Pero Benjamín, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le mandó 10 asnos cargados con lo mejor que había en Egipto, otros 10 asnos cargados de trigo, pan y comida para que su padre comiera en el camino. Ellos se fueron, salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde vivía su padre Jacob. Cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que le estaban diciendo. Y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlos, se entusiasmó muchísimo. Entonces dijo: Me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. La distancia geográfica directa entre Egipto, zona del delta del Nilo, y el sur de Canaán es de aproximadamente 320 a 440 kilómetros. En la antigüedad, esta ruta costera, conocida como el Camino de los Filisteos, era un viaje de unas 2 semanas a pie. El territorio del antiguo Egipto estaba constituido por el delta y en la luna fértil una estrecha y larga franja en el noreste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo, flanqueado en gran parte por el desierto de Sahara. El Nilo es uno de los mayores
cursos fluviales del mundo. Nace en el África centro-oriental, en los lagos de Victoria, Nyanza, Alberto y Tana, y desemboca en el mar Mediterráneo, conformando el delta del Nilo. Egipto está situado en el noreste de África. Sus límites son al oeste Libia, al este el Mar Rojo y el desierto de Arabia, al norte el mar Mediterráneo y al sur Sudán. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló con Israel en una visión y le dijo que no tuviera miedo de ir a Egipto, porque ahí haría de sus descendientes una gran nación. También le dijo, yo iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de ahí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Recordemos lo que Dios le dice al profeta Isaías en 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Después, Jacob se fue de Beerseba con todos los suyos a Egipto y se llevaron sus vacas y ovejas y todo lo que había llegado a tener en Canaán. Todas las personas que entraron a Egipto de la familia de Jacob fueron 70. Cuando José se presentó delante de su padre, lo abrazó y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme. José le dijo a sus hermanos que le diría a Faraón de su llegada y que si Faraón le preguntaba de su oficio, dijeran que siempre habían criado ovejas como sus padres, para que pudieran quedarse a vivir en la región de Gosén, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas. José fue a darle la noticia al faraón, llevando a 5 de sus hermanos mayores, le dijo que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán y que ya estaban en la región de Gosén, con sus ovejas y vacas y todo lo que tenían. Faraón indicó que vivieran en lo mejor de la tierra de Egipto, en Gosén, mencionando también como Ramesés y que si había hombres capaces quedaran a cargo de su ganado. Diversas interpretaciones históricas y arqueológicas sugieren que pudo ser el faraón un rey de la época de los Ixos, como Maibre, Sheshi II, o en contextos del Imperio Medio faraones como Sesostris II o Senusret III. José llevó también a su padre Jacob para presentárselo al faraón, quien le preguntó su edad y Jacob le contestó, ya tengo 130 años de ir de un lado a otro. Han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Recordemos que apenas iban 2 años de hambre que se vivía en Egipto y Canaán. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo comprado y lo guardó en el palacio del faraón. Al acabarse el dinero, le dieron sus animales a cambio de alimento. Cuando se acabó el trigo, al siguiente año ellos ofrecieron vender sus tierras y al acabarse su alimento, se ofrecieron a sí mismos ser comprados como siervos a Faraón a cambio de alimento. Luego José dijo a la gente, ahora ustedes y sus terrenos son del Faraón, pues yo los he comprado para él. Aquí tienen semilla para sembrar la tierra, pero deberán darle al faraón la quinta parte de las cosechas. Las otras 4 partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto
tomaron posesión de la región de Gosén, mencionada también, como ya dijimos, como Ramesés. Y ahí llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día, Israel sintió que ya pronto iba a morir. Entonces mandó llamar a su hijo José para pedirle que no lo enterrara en Egipto, sino en el sepulcro de sus padres, es decir, en la cueva de Macpela, que Abraham compró de Efrón eteo. José se lo juró y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando dieron aviso a Jacob de que su hijo José había llegado a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me acercó en la ciudad de Luz, la cual después se llamó Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras. Mira, yo, yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra, será de ellos para siempre. Ahora bien, tus hijos Efraín y Manasés, que te nacieron aquí en Egipto antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen a mí. José puso a Manasés a la derecha de su padre por ser el mayor y a Efraín a la izquierda por ser el menor. Pero al extender Israel sus manos las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera, que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y que sean grandes multitudes en el mundo. A José no le agradó esto y quiso corregir a su padre, pero él le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Así puso Israel a Efraín antes de Manasés. Luego le dijo a José, mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. A ti te he dado más que a tus hermanos. Te doy Siquem, que les quité a los amorreos luchando contra ellos. Y llamó Jacob a sus hijos y les declaró lo que había de acontecer en los días venideros. Y sus 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. Y después de bendecirlos, les dijo que los, les dijo que los sepultaran con sus padres en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, expiró. José mandó embalsamar a Jacob y después de 70 días de luto, pidió a Faraón ir a Canaán para sepultar a su padre. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y entonaron cantos de duelo y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim. José regresó a Egipto y vivió hasta ver su tercera generación de parte de Efraín y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados por él. Al final de sus días, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muchas gracias por su atención. Esta historia ya terminó. Hermanitas, vamos a hacer una trivia. Tomen su lapicero que tienen en la pantalla para empezar a contestar de acuerdo a lo que aprendieron en esta narrativa. ¿Listas? ¿Con qué propósito envió Dios a José a Egipto? Adelante. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si está correcto. Para que quedara descendencia de su padre Israel. ¿Cuántas piezas de plata le dio José a Benjamín? 300. Muy bien, 300 piezas. ¿Qué sucedió en Berseba? ¿Pueden decirme la A, la B, la C o todas son correctas? La A, Vamos a ver la la B, respuesta. A, las dos anteriores. Las dos anteriores, B y C. ¿A qué lugar de Egipto llegaron Jacob y su familia? A Gosén. Muy bien, vamos a ver la respuesta, Gosén. ¿Cuál era la mejor tierra de Egipto? La de Gosén. Gosén, Ramsés, La C, ¿verdad? Que era el mismo sí, nombre. Ramesés o Josén, o era el Gosén. mismo nombre. ¿Cómo se llamó después la ciudad de Luz? Pueden Betel, muy bien. ¿Qué parte de Canaán le dio Jacob a José antes de morir? Así que Perfecto. ¿Dónde fue sepultado Jacob? en la cueva de Macpela, En Macbeth. Muy en la cueva del campo bien. de Buenas Macpela. estudiantes que son. ¿Qué significa Abel Misraim? A ver, acuérdense No, de lo no. que Misraim es Egipto. A ver, vamos a ver qué dijo. Llanto de Egipto. Cuando los cananeos los veían llorar, decían, estos son egipcios con sus llantos. ¿En dónde fue puesto José al morir? En un ataúd en En Egipto. Muchas gracias por su atención, les agradezco. Terminamos el libro con una historia maravillosa. Gracias a Dios que nos pudo reunir en este día y en esta hora. Les agradezco su atención.